Amigas y amigos, es momento de revisar la información más importante de la jornada. Bienvenidos a esta emisión de Telediario. Comenzamos como siempre con nuestros titulares. Cuatro personas detenidas y $7.500 fueron decomisados en allanamientos ejecutados por la Policía Nacional dentro de las investigaciones por presunto peculado en el caso de compra de bolsas de cadáveres para el Hospital del IES de Los Ceibos. Continúa la entrega de canastas solidarias en varias escuelas públicas del país. Esta semana se prevé repartir alrededor de 200.000 kits. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social indicó que se mantienen activas soluciones de pago para préstamos hipotecarios. Según datos de la institución, existen 25.000 afiliados que mantienen sus créditos en mora. La Iglesia Católica definió un primer protocolo de bioseguridad para que las iglesias abran sus puertas nuevamente. Este proceso se ejecutará en 2 fases de acuerdo a la semaforización. En lo internacional, la Organización Mundial de la Salud rechazó las acusaciones de Estados Unidos que China es el responsable del origen del COVID-19. Se dictó prisión preventiva para 4 personas por la compra de fundas para recoger cadáveres con presunto sobrepeso para el Hospital del IES Los Ceibos en la ciudad de Guayaquil. El secretario anticorrupción José de la Gasca, en entrevista para los medios públicos, indicó que investiga a las mafias en el sistema de salud para frenar estos actos de corrupción. La decisión la tomó un juez de garantías penales del Guayas luego de que la Fiscalía formuló cargos en contra de 4 personas por el delito de peculado, que se cometió presuntamente en la contratación para el Hospital del IES de 4.000 bolsas para cadáveres de personas fallecidas, a un precio de $148 cada una, sin los estudios respectivos y con un precio establecido en el mercado de $12 cada una. Caso al que el secretario anticorrupción José de la Gasca da continuo seguimiento. 4 personas fueron dictadas prisión preventivas, hubo inclusive medidas reales sobre sus bienes muebles e inmuebles, inclusive la inmovilización de sus cuentas y también a la compañía involucrada. Se tratan de la gerente del Hospital del IES Los Ceibos, 2 funcionarias de esta casa de salud y de Humberto B., quien según la Fiscalía sería el beneficiario de una cuenta relacionada a Silverti, empresa proveedora de insumos médicos. Sin embargo, a decir del abogado de esta empresa, Humberto B., nada tiene que ver. Él es cónyuge de mi cliente, de la representante legal de la compañía, ¿sí? Una persona que ni siquiera tiene acciones en la compañía, no tiene cargo alguno en la compañía, no es representante legal de la compañía. Y dice que se tergiversó la información de la compra. Se entregó un pack, es decir, que en cada pack existían 2 fundas para cadáveres, no una funda para cadáveres. Eso debe determinar claramente un perito en el reconocimiento de evidencias y posteriormente un perito que Fiscalía nombrara en contratación pública. Mientras, el secretario anticorrupción señaló que existe una red de corrupción en el sector salud para la adquisición de insumos médicos. Para ello, su equipo realiza varias investigaciones. Nosotros ya hemos venido realizando análisis respecto de las situaciones de estas denuncias que hemos recibido de supuestas mafias que existen en los sistemas de salud, que se han metido, se han enquistado en los sistemas de contratación. Nosotros les vamos a llegar a todos, a todo nivel. Nosotros no vamos a perdonar que se le robe el dinero del pueblo destinado a la salud, destinado a salvar vidas. Informó que el lunes ingresó una unidad emergente de la Secretaría Anticorrupción al Hospital Eugenio Espejo en Quito y este martes otra al Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil para revisar los procesos de compra. Olga Velasco, Medios Públicos. $7.500 en efectivo decomisados, 4 detenidos y boletas de captura pendientes es el resultado de los allanamientos que ejecutó la Policía Nacional dentro de las investigaciones por presunto peculado en el caso de compra de bolsas de cadáveres para el Hospital del IES de Los Ceibos en Guayaquil. La Policía Nacional brindó detalles de los allanamientos realizados este lunes en el caso de presuntos sobreprecios en la compra de fundas de cadáveres para el Hospital del IES Los Ceibos en Guayaquil. El operativo se hizo en Quito y Guayaquil, dejando 4 detenidos, incluyendo la gerente del nosocomio y un representante de Silverti S.A., la empresa con la que se habría realizado la transacción. La señora Mera León S.P., de nacionalidad ecuatoriana,
A la ciudadana Vinuesa Franco J.I., ecuatoriana, no registra detenciones. Y a la ciudadana Goya Zambrano C.R., ecuatoriana. Estas 3 personas trabajan en el Hospital de los Ceibos. La una es la gerente del hospital, la otra es la persona que trabaja en compras públicas y la otra tiene un cargo administrativo que dio paso a la contratación. Y al señor Benavides Montenegro FH en la ciudad de Quito, que es miembro de la compañía con la cual realizaron la transacción. Los 4 detenidos se encuentran ya en prisión preventiva con cargos formulados por presunto peculado. Sin embargo, aún hay boletas de captura pendientes. Faltan personas que tienen que ser detenidas y obviamente por una prolijidad, por una instrucción fiscal, no puedo dar los nombres, por lo menos nos faltan unas 3 boletas más. Fueron 7 allanamientos en Guayaquil y 3 en Quito, que dejaron los siguientes decomisos. Tenemos 5 computadoras tipo laptop, 5 CPUs, un PC, 7 terminales móviles, 7 memorias USB, $7,675 americanos que se encontraban dentro de una caja fuerte, varios documentos en donde están los contratos justamente de la contratación pública. De lo que conoce la policía, el desembolso del dinero por la compra no se efectuó. El pago está ya realizado en el portal de compras públicas, ¿sí? Faltaba el desembolso a través del ministerio. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Y este martes, mediante el decreto ejecutivo número 1033, se dispuso la compra unificada de todas las medicinas. Así lo dio a conocer el presidente Lenín Moreno en su cuenta de Twitter. Firmé el decreto que dispone la compra unificada de todas las medicinas que utiliza Salud, IES, ISFA e ISPOL. Así combatimos la corrupción, planificamos las compras, aseguramos transparencia y garantizamos medicamentos para todos los ecuatorianos, puntualizó el mandatario en el mensaje difundido por esta red social. Y en este mismo tema, el decreto ejecutivo 1033 da paso a la creación del Sistema Unificado de Compra de Medicamentos y Bienes Estratégicos del sector salud. Según el gobierno, el objetivo es lograr una planificación adecuada que evite la especulación y el desabastecimiento de los insumos para este sector. El anuncio fue emitido en cadena nacional. Se creará un sistema unificado para la compra de medicamentos, un proyecto que busca que la trazabilidad de los insumos médicos se conozca en cada etapa del proceso. Consiste en proporcionar tecnología y dar un manejo adecuado a la distribución, almacenamiento y al sistema de unidosis en el tema de medicamentos. De esta manera, además de transparencia, se logrará compras inteligentes que eviten especulación, caducidad y desabastecimiento. En un proceso ese se abrirá en las próximas semanas, un proceso de licitación corporativa para que venga un operador logístico. Posteriormente a eso, como ustedes saben, hay un nuevo cuadro básico de medicamentos, se tiene que llamar a una nueva subasta de medicamentos. La medicina que llega al usuario, que llega al paciente que la necesita, sea de manera ágil, de manera oportuna y de manera eficaz. Un decreto ejecutivo permitirá la entrada en vigencia del sistema. Favorecer que todo el sistema sea transparente y eficiente para beneficio del sujeto, del paciente ecuatoriano. Bajo el cual estarán también las adquisiciones del Instituto de Seguridad Social. Su nuevo presidente, Jorge Guátez, destacó que este instrumento será fundamental a la hora de enfrentar actos de corrupción. Y que sobre todo exista un ahorro al Estado que sobrepasa los 400 millones de dólares, beneficiando a nadie más que a los ciudadanos. Motivo por el cual insistió que actos denunciados serán investigados para no dejarlos en la impunidad, aunque no dejó de lamentar que se hayan producido durante una emergencia de la magnitud de la que afronta el país. Es una vergüenza que en la mitad de la pandemia tengamos gente todavía pensando en querer comprar artículos a valores a más del 1000% de su costo real. Alex Llanos, Medios Públicos. Y preste atención, a propósito del inicio de la fase de distanciamiento social en la que nos encontramos, revisemos qué restricciones se aplican durante el color rojo de la semaforización que está vigente en el país. Nuestra compañera Sofía Montoya tiene los detalles. Sofía. Así es, muchísimas gracias. Iniciamos compartiendo con ustedes importante información sobre la fase de distanciamiento social que se inició esta semana, ya que según el color del semáforo se permite realizar algunas actividades económicas. Así como indica el semáforo en la animación gráfica, en los cantones que estén en color rojo están permitidas las ventas en línea o por teléfono.
Además, les podemos contar que las entregas a domicilio se podrán realizar entre las 7 de la mañana hasta las 22 horas. Otro tema importante. Se permite el trabajo de sectores esenciales de forma presencial, tales como supermercados, bancos y farmacias. Mientras que, por otro lado, los autos particulares podrán circular de acuerdo al último número de su placa y se mantiene la prohibición de circular durante el fin de semana. En el caso del servicio de taxis, funcionarán entre las 5 de la mañana hasta las 22 horas, tomando todas las medidas de bioseguridad. Tome en cuenta estos datos para evitar ser sancionado, pero sobre todo para evitar el incremento de casos en nuestro territorio. Y recuerde, el uso de mascarilla en espacios públicos es obligatorio. El día de mañana revisaremos las actividades que se pueden realizar en los cantones que estén en color amarillo dentro del semáforo. Gracias, Sofía. Y seguimos con el desarrollo de la información para contarles que congestión vehicular, aglomeración de personas y mal uso de salvoconductos son los problemas más recurrentes en varias ciudades del país. En estos 2 días de la etapa de distanciamiento social en los que todo el territorio está en semáforo rojo. Ibarra, Loja, Machala, Santo Domingo y Quito son las ciudades que este martes registraron mayor índice de presencia de vehículos en sus calles, según el servicio de emergencia EQ 911. Son imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia del Servicio de Emergencia EQ 911 este martes 5 de mayo en varias ciudades del país. Evidencian un incremento de la carga vehicular, aglomeración de personas en las calles y en los exteriores de mercados, venta de verduras y frutas sin normas sanitarias y otras actividades comerciales, pese a que los 221 cantones del país están con semáforo en rojo. Que no podemos poner un policía o un militar o un agente de tránsito al lado de cada ecuatoriano. Es un tema de conciencia. No exijamos si no cumplimos. En Quito, este fue el movimiento en el sur de la ciudad. Gran número de carros transitando. Si es que todo esto sigue así, la verdad, esta situación no va a pasar, no va a mejorar. Lo que peor le puede pasar a la ciudad de Quito, sanitaria y económicamente hablando, es que exista un rebrote, que exista una segunda ola de contagios. Gente esperando su turno para ingresar, para abastecerse de alimentos. Tuve que salir porque es para un pago. Sí, la gente está muy confiada. Yo tuve que salir por cuestiones de trabajo. Hay que respetar el distanciamiento social y no se está cumpliendo. Aunque siempre hay una excusa para circular en el horario de toque de queda o cuando el último dígito de la placa no corresponde al día. Los controles son más estrictos y las sanciones para los conductores aumentan. Si no se toman las debidas precauciones, pues se nos puede ir de las manos. El servicio de emergencia EQ 911 efectuó un monitoreo de la presencia de vehículos. Ibarra registró un índice de autos en sus calles del 53.3%, seguido de las ciudades de Loja y Machala con el 42.5%, Santo Domingo con el 32.5% y Quito con el 30.5%. También hay estadísticas de la concentración de personas. 277 reportes del tema de incumplimiento en cuanto a aglomeraciones. La principal ciudad de incumplimiento es Quito con el 18.1 y la segunda Guayaquil con el 13.5. Zapata lamentó la gran cantidad de infractores del toque de queda que rige entre las 14 horas y 5 de la mañana. Tenemos 62.486. ¿Cuáles son las provincias que más incumplen el toque de queda? Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo, Pichincha y El Oro. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Desde que arrancó la etapa de distanciamiento social, el número de usuarios en las unidades de transporte urbano se incrementó. Aunque se controla la afluencia en el trayecto, las unidades se llenan y esto incrementa las posibilidades de propagación del nuevo virus. Para don Wilmer Sánchez, el distanciamiento social que se mantiene antes de ingresar a la parada de la Metrovía sirve de poca ayuda, porque al interior de las unidades, en la hora pico, la distancia se junta. Las medidas hasta aquí están muy bien, pero nadie controla dentro de la micro, no mantiene la distancia. O sea, es lo mismo que aquí mantengan distancia, hacia adentro vamos a estar todos como sardinas, no tiene lógica. Con la transición del aislamiento al distanciamiento, la afluencia de usuarios ha ido en aumento. En Guayaquil, para tomar la Metrovía, las filas de espera son largas. Y aunque solo se permiten pasajeros sentados, conforme avance en su recorrido, comienza a llenarse. Las unidades de pronto sí hay,
pero la cantidad ya llega a la hora pico, 12 del día, 12 y media, y a la gente que regresa del centro viene pegado hasta en los vidrios. No es lógica este distanciamiento si dentro de la micro no vamos a tener la misma distancia. A veces vemos personas que no entendemos o nos hacemos lo que pasamos desapercibidos, pues, como tenemos control, parece que la gente está tomando la medida correcta, porque estamos controlando que cada uno esté en la línea amarilla para no poder estar apegados unos a otros. Yo lo veo muy bien, que he hecho lo correcto para así no se aglomera la gente y todo eso. Debemos hacer conciencia por esta pandemia que estamos pasando ahorita en este día. Pero que el transporte vaya lleno o vacío tampoco garantiza inmunidad para contraer el coronavirus, pues el patógeno viral puede permanecer sobre la superficie varias horas y si alguna persona contagiada tocó los tubos o los asientos, usted fácilmente podría contagiarse, por lo que es recomendable tomar medidas de bioseguridad personal, más aún si usa guantes. Los guantes con acción de uso prolongado y en los mismos guantes ponerse alcohol no tendría función realmente. Incluso el ponerse alcohol y no hacerlo debidamente va a provocar es que al sacarte los guantes y no lavarte las manos porque pensaste que los guantes te estaban protegiendo, te va a generar una mayor concentración de patógenos en la superficie de tu mano. Mi recomendación sería usarlos específicamente para alguna situación como tal o no usarlos simplemente y efectivamente cargar tu frasco de gel o de alcohol del 70% o más en la mano o lavarte las manos después de usarlo, sin tocarte el rostro, sin tocar tus mucosas, claro está. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Tome en cuenta que para el uso de taxis en el Distrito Metropolitano de Quito, tanto los pasajeros como el conductor deben seguir algún protocolo para evitar un posible contagio con coronavirus. El taxismo aquí en la ciudad de Quito desde las 5 de la mañana hasta las 22 horas puede operar. Con el semáforo en rojo para Quito y Pichincha, la normativa establecida por las autoridades en el contexto de esta emergencia sanitaria tiene su razón de ser y un objetivo claro: evitar contagios. En esta etapa de distanciamiento, hasta usar taxis tiene su normativa, que debe cumplirse obligatoriamente. Según lo dispuesto por el COE Nacional, COE Cantonal y Agencia Metropolitana de Tránsito, los conductores de taxi deben usar trajes de bioseguridad, mascarilla y guantes, proveer de alcohol y gel a sus pasajeros. La unidad deberá contar con una lámina de seguridad y de separación entre usuario y conductor. Los usuarios deben portar mascarilla y guantes. Durante el recorrido se deberá tener las ventanas abiertas para ventilación. Si el pago es en efectivo, tanto billetes y monedas deben ser desinfectados. Están suspendidos los servicios de Uber y Cabify. En las calles de Quito y sectores aledaños, los conductores de taxis ya aplican esas disposiciones. Esta, por ejemplo, es la unidad de Santiago Hualpa. Soy de la cooperativa Vecitax. Estamos utilizando el gel. Tenemos las medidas de precaución a través del gel para el pasajero y está dividido. Como parte de la normativa, el personal que está en primera línea enfrentando y controlando esta pandemia tendrá un descuento en la tarifa. Se aplicará un 30% de descuento al personal de salud, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, ACT, AMC, CTE, ASP, personal del ECU 911 y seguridad privada, es decir, todos los cuerpos de seguridad van a poder contar con un descuento del 30% en la utilización de los taxis en estos horarios. Tome en cuenta que los taxis pueden operar entre las 5 de la mañana a 22 horas, sujetándose al esquema de restricción vehicular sobre la base del último número de placa, es decir, los terminados en 1 y 2 solo trabajarán los lunes, 3 y 4 los martes, 5 y 6 miércoles, 7 y 8 los jueves, 9 y 0 los viernes. Tome en cuenta que ningún auto circula sábados y domingos. Javier Ceballos, Medios Públicos. La Iglesia Católica definió un primer protocolo de bioseguridad para que las iglesias abran sus puertas nuevamente. Según la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, este proceso se ejecutará en 2 fases de acuerdo a la semaforización. Mientras tanto, siguen suspendidas las misas presenciales.
Para la comunidad católica todavía es incierta la fecha para convocarse a una iglesia y participar en la misa dominical o cualquier otro rito eclesiástico. Lo que se ha definido por el momento es un protocolo de bioseguridad para una reapertura paulatina de las iglesias, proceso que se desarrollará en 2 fases y en relación con la semaforización establecida para esta emergencia sanitaria. Por ejemplo, la fase 1 se ejecutará en parroquias, cantones y provincias que sigan en color rojo y amarillo, solamente a partir de los últimos días de mayo. Desde esos días, los templos se abrirán solo para orar. El ingreso será de una sola persona por un tiempo máximo de 20 minutos. Se hará un proceso de desinfección a la entrada y el feligrés deberá mantener una distancia de al menos 1,5 metros con otras personas, respetando la señalización en las bancas. La fase 2 aplica para parroquias, cantones y provincias en color amarillo y verde a partir del mes de junio. De igual manera, los templos se abrirán solo para orar. Se permitirá el ingreso de una persona, máximo 20 minutos. Se ejecutará un proceso de desinfección a la entrada. El asistente, de igual manera, deberá respetar el 1,5 metros de distancia. El protocolo establece además que el sacramento de la comunión se lo dará a quien lo requiera sin celebración eucarística y la persona deberá usar guantes. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana remarcó que siguen suspendidas las misas presenciales y todo acto religioso que implique congregación masiva de personas. Tanto en las fases 1 y 2 está restringido el acceso a las iglesias a las personas mayores de 60 años, niños hasta 12 años y fieles que tengan enfermedades preexistentes. Javier Ceballos, Medios Públicos. Desde el 4 de mayo, las 24 provincias del Ecuador pasamos de la fase de aislamiento al distanciamiento social. Atento, Ecuador. Esto no quiere decir que la emergencia sanitaria ha terminado. Por el contrario, asumimos un compromiso mucho más alto en la lucha contra el coronavirus. Además, la autoridad cantonal deberá analizar la situación en su jurisdicción, ver si las condiciones son favorables para retomar cierto tipo de actividades con las debidas precauciones y decidir el cambio de medidas. Recuerda que el mejor lugar para enfrentar esta pandemia sigue siendo tu casa y la mejor arma son tus manos limpias. Y le contamos que el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner, junto al secretario general del gabinete, Juan Sebastián Roldán, verifica que las canastas solidarias se entreguen en las escuelas públicas. Esta semana se prevé repartir cerca de 200.000. Con mascarillas y respetando el distanciamiento social, los padres de familia acuden a las escuelas fiscales a recoger las canastas solidarias que el Gobierno Nacional dispuso para garantizar el desayuno de los estudiantes hasta por 18 días. Para constatar el adecuado cumplimiento en esta entrega, el vicepresidente Otto Sonnenhorstner, junto al secretario general de gabinete, Juan Sebastián Roldán, visitaron 4 escuelas en Quito. La obligatoriedad del aislamiento ha generado dificultades económicas en la mayoría de los hogares ecuatorianos y nosotros hemos iniciado como gobierno 3 proyectos que ya están en marcha. Hemos sumado todos los esfuerzos para poder entregar las 18 raciones de colación escolar que contemplan jugos, yogures y por supuesto leches saborizadas y leches enteras. También incluye barra de cereales. El secretario Roldán explicó que esta iniciativa arrancó en la Sierra y la Amazonía, misma que se ampliará en la costa bajo otro mecanismo. En las escuelas los padres recibirán los desayunos escolares que sus hijos no han recibido en este tiempo y en la costa del Ecuador van a recibir canastas en tiendas. Esta misma semana se van a entregar alrededor de 200.000 cajas. Como una manera de apoyar ante esta situación de emergencia sanitaria, ex estudiantes y docentes se unieron a esta entrega de manera voluntaria. He decidido venir a apoyar porque pienso que es una buena manera de ayudar a las familias. La meta del programa Canasta Solidaria es entregar 4 millones de kits alimenticios y de esta manera cubrir a más de 8 millones de familias ecuatorianas. Olga Velasco, Medios Públicos. El Estado de Israel realizó la entrega de una donación de insumos médicos y kits alimenticios al gobierno ecuatoriano para contribuir en la lucha contra el COVID-19. El embajador de Israel en Ecuador, Sef Harel, entregó la colaboración a la ministra de Gobierno María Paula Romo en las instalaciones del EQ 911 en Quito. El cónsul honorario de Israel en Guayaquil, propietario de la Corporación El Rosado, también cooperó en esta donación.
La entrega incluye 1.000 kits alimenticios, 1.000 galones de agua, 400 máscaras sólidas, 20.000 máscaras desechables y 100 oxímetros. Van a ser distribuidas en donde más se necesita, probablemente en la ciudad de Quito y sus alrededores, los kits alimenticios y el material de protección para la Policía Nacional, a aquellas unidades que están haciendo las tareas más duras y las tareas que mantienen a los policías en contacto con personas de contagios confirmados. Quiero mandar un gran abrazo a la gente, a las familias de Ecuador, y que sepan que el pueblo de Israel está siempre con ustedes. Al Ecuador lo sacamos todos juntos adelante. El aumento de casos positivos para COVID-19 en Quito ha llevado a tomar nuevas acciones en las casas de salud. Por ejemplo, en el hospital del IES Sur se generan altas masivas de otras especialidades para aumentar su capacidad de reacción en esta pandemia. Marcelo recibe esos aplausos que brindan los médicos a aquellos pacientes que han logrado superar el COVID-19. Su cuadro se complicó al punto que debió pasar al área de cuidados intensivos. No quisiera que nadie pase esta enfermedad, porque le acaba a uno. Y él mismo nos decía, gracias, salí. Por eso, antes de iniciar su retorno a casa, Marcelo no dudó en arrodillarse y agradecer por su salud. Solo quien ha experimentado esta enfermedad y los médicos saben lo difícil que es enfrentarla. Que se cuiden, que no salgan de casa. Pero el pedido de Marcelo está lejos de cumplirse. En Quito, por ejemplo, los casos siguen en aumento, al punto que el Hospital General del IES Quito Sur tiene toda su capacidad dedicada a pacientes COVID. Nosotros estamos al momento con aproximadamente el 110% de ocupación de cama. Incluso hay varios menores de edad afectados con el virus. Para ellos también se han preparado protocolos médicos. Generalmente están dos niños en una habitación con su padre o su madre, ¿sí? Y lo que se trata es de que entre ellos puedan jugar, puedan escribir, puedan dibujar. Para evitar saturación en el área de hospitalización, ahora se cataloga a los pacientes en 3 colores de acuerdo a sus condiciones de salud. Quienes están en color verde y solo con medicación oral son preparados para recibir lo que han denominado altas masivas. Para trasladar en un solo momento aproximadamente entre 20 y 30 pacientes diarios a sus hogares. En esta casa de salud se ha entregado el alta hospitalaria a 300 pacientes y a 10 de ellos la alta epidemiológica. El trabajo continúa. Ya los medios públicos. Continuamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, llamó a las empresas públicas y privadas a sumar esfuerzos en la lucha contra esta emergencia sanitaria por el COVID-19. El jefe de Estado, a través de su cuenta de Twitter, publicó lo siguiente: solo un trabajo conjunto nos permitirá salir adelante y levantar al país. Todo lo hacemos en función de la vida, el empleo y la productividad. Las revisiones presupuestarias serán de entre 10% y 15% sin afectar las actividades misionales. Hasta el 30 de mayo todos deberemos adoptar las medidas que correspondan de conformidad con la Constitución y las leyes, con el acompañamiento del Ministerio de Finanzas. Con el respaldo del Consejo de Seguridad, extendimos por 30 días más el estado de excepción a partir de este 16 de mayo. Gran predisposición del COSEPE para proceder a una reingeniería integral de los presupuestos institucionales de las funciones del Estado. Y revisamos más información de su interés. Ante esto, el sector productivo pide reactivar a las empresas y disponer apoyo crediticio para tener liquidez por las pérdidas que registra el sector, que se estiman en 10.000 millones de dólares provocadas por las medidas de aislamiento. Las ventas en los supermercados se han mantenido durante toda la emergencia sanitaria y el sector agrícola ha garantizado la provisión de alimentos. Pero la mayoría de sectores económicos no pudo trabajar con normalidad por el COVID-19. Las pérdidas económicas son cuantiosas. En los primeros 35 días se produjeron pérdidas por más de 10.000 millones de dólares y se vio afectados 23.000 empresas que generan su aporte y que dan
500.000 empleos. Zambrano menciona que sí es posible reactivar más sectores económicos con disciplina ciudadana, medidas de bioseguridad. Manifestó que las empresas requieren de liquidez a través de financiamiento. Se han anunciado que el Fondo Monetario Internacional, que el Banco Interamericano de Desarrollo están haciendo ya desembolsos. Es muy importante que el Estado ecuatoriano distribuya ese dinero, primero para la salud, que es lo más importante, pero también para el sector productivo. Hemos solicitado que se nos den líneas de crédito que permitan refinanciar todas nuestras obligaciones. Otros sectores proponen iniciar la denominada nueva normalidad. Indican que la apertura de los centros comerciales, como se ha planteado en otros países con ciertas restricciones, es una opción. ¿Cómo se compra ahorita en los supermercados? Se mantiene una distancia, hay desinfección en la entrada, la gente adentro es más disciplinada. Tenemos que llegar a lo mismo, pero en diferentes tipos de negocios. ¿Por qué no se puede aplicar lo mismo a los centros comerciales? Que se mantenga una distancia prudente de 1,5 metros, de 2 metros, que solo pueda entrar un número limitado de gente. Y de manera progresiva reactivar ventas y a su vez proteger empleos. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Mientras se debate el proyecto de ley de apoyo humanitario en la Asamblea, los exportadores solicitan que se inyecte liquidez a sus sectores y se realicen reformas laborales para mejorar la contratación. Consideran que incrementar los aportes, tal como lo establece el proyecto normativo, no es la mejor alternativa. La Comisión de Régimen Económico en la Asamblea continúa en el tratamiento de la Ley de Apoyo Humanitario enviada por el Ejecutivo, que abarca aportes de trabajadores y empresas. Sin embargo, los exportadores más bien proponen que se les dé liquidez a sus sectores. Que se dote de liquidez al sector exportador, que se dote de líneas de créditos a través de la banca pública, porque la banca privada comenzó lastimosamente a cerrar líneas de crédito. El flujo monetario, el flujo económico es muy importante ahora para el sector exportador. Necesitamos tener acceso a créditos apropiados para la exportación, necesitamos tener mejores estrategias de promoción comercial. Además, para sostener y crear más plazas de empleo, señalan que es necesaria la reforma laboral. Se hace necesario también contar con normativas laborales adaptadas a la realidad de los sectores, ¿no? No es posible que hay personas que necesitan trabajar, pero para contratarlas, imagínate, tú tienes una carga del 35% de costos adicionales. La Federación Ecuatoriana de Exportadores y la Cámara Nacional de Acuacultura consideran que el aporte del 5% para las empresas que hayan registrado utilidades superiores a $1 millón y otras iniciativas propuestas por los asambleístas en el mismo sentido van en contra de la liquidez que dicen necesitan. Necesitamos ayuda para poder mantener nuestros trabajos, los empleos de nuestros agricultores. Eso es lo que estamos peleando de fondo, la competitividad de nuestras exportaciones y el sostener el empleo que actualmente lo estamos generando, ¿no? Los exportadores no descartan pedir el archivo del proyecto de ley, mientras el Ejecutivo ha señalado que de aprobarse la normativa se obtendrían cerca de $1.200 millones que se destinarán a atender la emergencia sanitaria. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. La banca privada ecuatoriana ha obtenido cerca de $1.000 millones a través de créditos internacionales por sus altas calificaciones. Así lo dio a conocer la superintendente de bancos, Ruth Arregui. Desde Asobanca también se han presentado los índices que determinan la buena salud del sistema financiero. Desde la Superintendencia de Bancos se garantiza la estabilidad y buena salud del sector bancario en el Ecuador, reconocida también por calificaciones internacionales. Puede también acudir a las líneas de crédito internacionales, de acuerdo. Porque tiene buenas calificaciones y de hecho lo ha hecho la banca y ha traído ya hasta el momento alrededor de $1.000 millones. Es por ello que el presidente de la Asociación de Bancos Privados, Julio José Prado, mediante su cuenta de Twitter, presentó algunos indicadores que ratifican la evaluación de la superintendencia, negando además una supuesta salida masiva de capital. Por ejemplo, Prado afirmó que los datos preliminares de cierre de abril dicen que hay una reducción de aproximadamente menos 70 millones de depósitos versus menos 700 millones en marzo. Según el Banco Central, hasta marzo, giros netos privados fueron menos 863 millones, mucho menos que en 2018 y mucho menos que en 2015. Y además 70% de las salidas son para pago de comercio, solo 30% son para pagos de capital, nada anormal. En esta serie de publicaciones, Prado además presenta la importancia de la banca para enfrentar la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Y allí señala,
La utilidad neta de la banca solo en el mes de marzo cayó menos 29%. La rentabilidad cayó de 12% al 7.4% y creemos que seguirá bajando. Número de personas que difirieron cuotas aproximadamente 1.285.000. Valor del monto diferido aproximadamente 3.500 millones de dólares. Datos certificados desde la entidad de control, para la cual el alivio financiero ha sido una medida efectiva. Pero los montos que han sido diferidos de manera extraordinaria son alrededor de 3.000 millones. Eso significa más o menos un 12% de la cartera de créditos que ha sido diferida. Alec Llanos, Medios Públicos. De su lado, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social indicó que tiene activas soluciones de pago para préstamos hipotecarios porque al momento existen 25.000 afiliados que mantienen sus créditos en mora. El BIES informó que 25.000 afiliados están en mora en sus préstamos hipotecarios y la entidad proyecta que 25.000 afiliados más podrían presentar dificultades de pago. Para los créditos hipotecarios que se encuentran en mora, el BIES propone soluciones de pago de hasta 30 años plazo, descontando los dividendos cancelados de la operación original con la tasa de interés inicial del crédito otorgado y un periodo de gracia de capital de hasta 18 meses plazo, mientras que para los créditos hipotecarios que se encuentran al día, en los cuales los afiliados presentan problemas de pago, la entidad ha establecido soluciones de pago para ampliar el plazo del crédito hasta 30 años, descontando los dividendos cancelados previamente, para disminuir la cuota hipotecaria, manteniendo la tasa de interés inicial del crédito otorgado. Esta gestión de las soluciones de pago en hipotecarios amerita la intervención de entidades como notarías y registro de la propiedad, por lo que se llevarán a cabo con el retorno de esas entidades a sus actividades. Además, el BIES extendió la vigencia de los documentos ingresados antes de la declaratoria de emergencia para no afectar los trámites hipotecarios en curso y mantiene activa la atención a través de la página web, de líneas dedicadas por provincia a los 7 días a la semana y del call center 1-800-243-777 de lunes a viernes. Adicionalmente, los correos solucionesdepago@bies.fin.es y ayudaprestamos@bies.fin.es están disponibles para las propuestas de los clientes para su solución, las que serán evaluadas. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. El Consejo de la Judicatura puso a disposición de los administradores de justicia, servidores judiciales, investigadores, comunidad jurídica y la ciudadanía la nueva Gaceta Judicial Digital. Usted puede consultar en línea y de manera gratuita las sentencias expedidas por la Corte Nacional de Justicia desde 1895. La presentación virtual de esta herramienta se realizó este martes con la presencia de varias autoridades, entre ellas la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. La Gaceta Judicial es un sistema moderno, ágil y dinámico al cual se puede acceder a través del sitio web del Consejo de la Judicatura www.funcionjudicial.gov.es en el apartado Escuela de Función Judicial en la pestaña Gaceta. Y en otro tema, los servicios básicos no se cortarán pese a la falta de pago. Esta es una disposición del gobierno central. Sin embargo, si se emiten las planillas con un promedio del consumo de los 6 meses anteriores, el valor se reajustará más adelante cuando se realice una lectura real. Debido a la imposibilidad de realizar las lecturas de servicios básicos como el agua y la luz, la facturación de los meses que dure la emergencia sanitaria se realiza con un promedio de los últimos 6 meses. Así lo confirmó Álvaro Cueva, gerente comercial de la Corporación Eléctrica del Ecuador. Esta metodología de cálculo es un valor referencial que va a generar ciertos inconvenientes, más que nada en aquellos clientes que, sin lugar a dudas, han reducido su consumo o mejor aún, aquellos clientes que no se encuentran en sus predios o no se encuentran en sus negocios. Lo mismo ocurre en la capital. Frente a las inquietudes ciudadanas e inconformidad con ciertas planillas, desde la empresa eléctrica Quito se explica. Por ejemplo, si una persona canceló y el valor era superior al que realmente consumió, lo que se le genera es una nota de crédito que será devengada en la emisión del siguiente mes. Existe otra opción, que es aplicada gracias a los canales virtuales. Se puede enviar una fotografía con la lectura del medidor para el reajuste, en el caso de CENEL al 1-800 CENEL EP, 1-800-263-537. Y en el caso de la empresa eléctrica Quito, a través del portal web www.eeq.com.es. Enviándonos la lectura que está en ese momento en su medidor, y nosotros procedemos enseguida a refacturarle con el consumo real.
Sin embargo, para tranquilidad de los usuarios que no han podido pagar sus planillas por la emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional dispuso que no se puede cortar el servicio eléctrico, pero también facilidades que se brindarán más adelante. No se les va a cobrar intereses, es muy importante, debido a las planillas vencidas. La empresa eléctrica Quito prevé de igual forma refinanciamiento según la propuesta del cliente y en el segmento que factura bajo la tarifa de la dignidad se mantendrá esta denominación. En el mes de marzo, que nuestros recursos por recaudación por cobro de energía disminuyó un 30% del valor facturado. En el mes de abril la afectación está por el 50%. Esto es un poco crítico debido a que afecta ya la operación del sistema. Para esto están habilitados canales de pago online a través de débito o tarjetas de crédito y en todas las agencias bancarias. De igual forma para el pago del servicio de agua potable. Así lo resaltó Guido Andrade, gerente de la EMAPS en Quito. Nosotros tenemos una nueva modalidad de pago que se llama pague lo que pueda. Es decir, si la planilla de marzo y abril está acumulada, el usuario puede hacer un abono a estas dos planillas. De igual forma, esta entidad tiene la disposición de no realizar cortes en el suministro a los usuarios e incluso se reconectaron sistemas para colaborar con la ciudadanía en tiempos duros. Sofía Montoya, Medios Públicos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. En medio de la pandemia, las exportaciones en Ecuador no se detienen. Con una inversión de $1.200 millones, la compañía DP World anunció la llegada de 4 grúas al puerto de aguas profundas de Pozorja. Con operaciones las 24 horas del día y los 7 días de la semana, el puerto de aguas profundas de Pozorja registra un índice récord de productividad. Con 1.416 movimientos de contenedores en solo 13 horas de operaciones, rindió un total de 109 movimientos por hora, la máxima cifra alcanzada hasta la fecha y que permite que el sistema portuario ecuatoriano ingrese a la modernidad. Entre los pocos puertos del mundo que pueden alcanzar esos niveles por encima de los 100 movimientos por hora. Cifras que la multinacional DP World busca superar con la llegada de 4 nuevas grúas que aumentarán la capacidad operativa. Con una inversión de $1.200 millones, se adquirió un Super Post Panamax y 3 RTG para completar la primera fase del más moderno y tecnológico puerto ecuatoriano, equipamiento que se encuentra entre las más grandes de Sudamérica y sirve para atender buques Neo Panamax, las embarcaciones más grandes que navegan por los mares de América Latina a su máxima capacidad de carga. Las grúas llegaron a bordo de una nave que zarpó de su origen de destino el 6 de febrero y que luego de casi 3 meses desde su partida arribó al Ecuador los primeros días de mayo. Con 27 tripulantes a bordo del barco se autorizó el desembarque del equipo cumpliendo estrictas medidas de seguridad y control sanitario. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Y ante la demanda y la escasez en el mercado de mascarillas que son de uso obligatorio, el municipio de La Tacunga elabora tapabocas que se distribuyen entre los funcionarios que están trabajando en la primera línea de riesgo. Estos espacios eran utilizados para la capacitación y formación artesanal de los ciudadanos en La Tacunga, con talleres que ahora están suspendidos por la situación sanitaria. Ahora se convirtieron en una fábrica de elaboración de mascarillas. De aportar a la comunidad para una prevención ante este virus invisible. En la fabricación de los tapabocas trabajan los funcionarios de la Dirección de Desarrollo Social del municipio de esa ciudad. Blanca es maestra en corte y confección. Ha compartido sus conocimientos con sus compañeros. Podemos elaborar lo que son unas 50 mascarillas. Usan la tela que tenían en las bodegas y que eran utilizadas para confeccionar las capas para los talleres de belleza. Quedamos con la mejor opción, que es la tela antifluir. Iniciamos primeramente aplicando el molde en la tela. Como usted ve, aquí tenemos como pinza, para que nos quede, coge en la nariz y coja acá en
mentón. Y esperan que pase pronto esta etapa para volver a sus actividades cotidianas. Siendo como un hábito el uso de las mascarillas. Solo así podemos nosotros prevenir. Y que todos salgamos de esto y nos podamos dar un abrazo. Los primeros 200 tapabocas fueron distribuidos entre los funcionarios del municipio que están en la primera línea de riesgo. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y le contamos que las serenatas por el Día de la Madre se podrán desarrollar bajo un estricto protocolo aprobado por el COE Nacional. Los artistas miran con agrado esta opción en medio de la difícil situación que enfrentan, aunque las complicaciones sobre el registro único de artistas y gestores culturales es un tema que frena a quienes no logran obtenerlo. Los Vaqueros y su mariachi azteca es una agrupación musical ejemplo de lo que ocurre con artistas y gestores culturales en esta emergencia sanitaria por efectos del COVID-19. Es un sector vulnerable, por supuesto que sí, porque tuvimos una para de básicamente casi 2 meses. Y por eso el Ministerio de Cultura presentó al COE Nacional un protocolo que permita a los artistas llevar serenatas durante el sábado y domingo próximos a propósito del Día de la Madre. Y responde no solamente a esta necesidad de este sector de trabajadores de la cultura que necesitan de alguna manera generar algún tipo de ingreso, sino que además pensamos que va a ser bueno para la ciudadanía. Este es un momento importante y relevante para los ecuatorianos, el Día de la Madre, y creo que con todas estas cosas que hemos vivido, es importante el envión anímico que puede producir el arte, la música. Lo tomamos de la mejor manera, es una buena noticia, y estamos dispuestos para poder salir a trabajar, ¿no? Te amaré toda la vida. Entre otros, los requisitos establecidos están el presentar el registro único de artistas y gestores culturales, pero hasta esta redacción se presentaron casos que advertían de dificultades para obtenerlo. Por ejemplo, William Heredia es actor y músico profesional y asegura que dicho documento se encuentra en estatus pendiente. Queremos cumplir con los tratados de seguridad, queremos cumplir con lo que se nos está pidiendo, pero también buscamos un punto de flexibilidad, es decir, no todos los compañeros, como indico, tienen acceso al RUAC, no se han registrado por alguna u otra razones, como digo yo. En mi caso, llevo 2 años tratando de ingresar al RUAC y mi estado sigue siendo pendiente. El ministro Velasco dijo, sin embargo, que no es un registro nuevo y que en esta base de datos existen unos 10.000 artistas profesionales. De todas maneras, y a pesar de la demanda, pidió hacer un uso adecuado del documento. Si no se han registrado en el RUA, que es un artista profesional, pueden hacerlo. Es un proceso que toma apenas unos pocos minutos y que garantiza que tengan el salvoconducto. Esta actividad estará vigente por el momento únicamente los días sábado 9 y domingo 10 de mayo de 2020 entre las 9 y 20 horas y se constituirá además en un piloto para establecer un adecuado balance entre la salud y la producción, que a su vez dependerá de la disciplina y el éxito de esta experiencia para conectarlo con otras estrategias que se espera implementar más adelante en favor de los artistas ecuatorianos, concluyó el secretario de Estado. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Es momento de revisar las noticias internacionales. La Organización Mundial de la Salud señala que las acusaciones de Estados Unidos respecto a que el coronavirus salió de un laboratorio chino son especulaciones y se requiere una investigación que determine las pruebas de esta denuncia. La afirmación fue hecha por la Organización Mundial de la Salud, luego de las declaraciones de autoridades estadounidenses que aseguran tener las pruebas para acusar a China de la propagación del virus. No hemos recibido ningún dato o evidencia específica del gobierno de Estados Unidos en relación al supuesto origen del virus, así que desde nuestra perspectiva esto sigue siendo especulativo, dice el jefe de emergencias de la OMS. Como cualquier situación basada en la evidencia, estaríamos muy dispuestos a recibir cualquier información sobre el origen del virus, porque es una pieza fundamental para el futuro control de la pandemia.
Por su parte, Charlie Parton, ex diplomático de la Unión Europea en China, dijo que es necesario realizar una investigación profunda en este país asiático. Lo más importante es que los chinos lleven a cabo una investigación adecuada y con transparencia para que podamos saber lo que realmente ocurrió, cómo se desarrolló el virus y de esa manera tomar medidas contra él ahora y de cara al futuro. La administración de Donald Trump sigue sosteniendo que la pandemia tuvo su origen en un instituto de virología de alta seguridad en Wuhan. El secretario de Estado Mike Pompeo indicó que no es la primera vez que los laboratorios de China ponen en riesgo al mundo. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Y en Brasil, el personal de salud de la ciudad se sometió a pruebas rápidas para la detección del COVID-19. En Manaos, de esta forma, se evitan contagios en hospitales y centros de salud. En Manaos, Brasil, las autoridades desarrollan pruebas rápidas de COVID-19 al personal sanitario para confirmar el estado de salud de los funcionarios y precautelar su seguridad. Esta ciudad es una de las más afectadas por la pandemia y las casas de salud atienden diariamente a decenas de contagiados. La importancia de hacer pruebas primero es retirar a aquellos profesionales de salud que puedan estar transmitiendo la enfermedad a los colegas y a la población. Entonces la idea es el aislamiento social de los profesionales de salud. En este estado brasileño, el 5.5% de los 23.000 trabajadores de la salud están infectados con COVID-19, mientras la ciudad de Manaos registra la mayor tasa de mortalidad por coronavirus en todo el territorio. Hasta la fecha, en Brasil existen más de 110.000 casos de la neumonía viral y el número de fallecidos supera los 7.000. En América Latina, Brasil es el país con las cifras más altas de contagio y mortalidad. Coralía Pérez, Medios Públicos. Y el confinamiento continúa en varios países europeos y sus ciudadanos buscan mejores formas de ocupar el tiempo libre. Los cursos en línea se han convertido en una de las principales opciones durante la cuarentena. Las semanas de confinamiento incentivan a cientos de personas en Europa a adquirir nuevos conocimientos a través de cursos en Internet, una iniciativa que por sus beneficios fue adoptada por el Reino Unido. En asociación con proveedores de educación, el gobierno británico lanzó una plataforma en línea que permite a los ciudadanos aumentar sus conocimientos. El 93% de los empleos que se anuncian requieren conocimientos digitales. Aunque puedas no estar interesado en ejercer una labor de este tipo, probablemente necesites poder descargar una nómina en línea, por ejemplo, o quizá usar Internet en tu compañía o enviar correos electrónicos. Hay ciertas nociones digitales que todo el mundo necesita, no solamente los especialistas y los técnicos. Hay una gran variedad de cursos gratuitos creados para ayudar a la gente a formarse y familiarizarse con materias que pueden facilitar su vuelta al mercado laboral en un futuro. Se trata de mejorar las habilidades de las personas o simplemente de dar valor a quienes quieren reforzar sus conocimientos y adquirir otros nuevos que les permitan acceder a una gama más amplia de puestos de trabajo más adelante. La demanda sin precedentes de cursos en línea demuestra que si bien gran parte de la economía europea aún no se reactiva, los trabajadores se preparan para volver con una formación más amplia. Coralía Pérez, Medios Públicos. Aquí finalizamos esta emisión de noticias. Gracias como siempre por preferir a Telediario, pero le invitamos a seguir en la sintonía de los medios públicos.